Bueno, iniciamos esta cápsula, como lo mencionamos anteriormente, vamos a empezar a hablar del cambio social y control social, y por esto es que vamos a decir que la vida social está regulada por normas, por lo que los individuos se encuentran vinculados entre sí por compromisos sociales y culturales, siendo este vínculo lo que el sociólogo Durkheim llamaba cohesión social o propiedad de los grupos, organizaciones y sociedades que les permite permanecer coordinados, integrados y unidos. Por eso es que para muchos autores el conjunto fundado por las normas, los valores y las instituciones forma el núcleo central de la sociedad, y estas normas, valores e instituciones se encargan de vincular a unos individuos con otros, mediante diversas formas de control social. Por esto vamos a decir que el control social se entiende como todos los medios que utiliza una sociedad para que sus miembros cumplan las normas culturalmente aceptadas. Por ello, mediante sanciones, sean positivas o negativas, se consigue asegurar la conformidad de las conductas a los modelos sociales establecidos. Por esto el control social se puede clasificar en interno y externo, y el control social interno se consigue a través de la socialización, proceso por el cual la persona se conforma con las pautas sociales y culturales de su medio social. Por esto supone una interiorización de las normas sociales, y esto quiere decir que es aprender una conducta. Este aprendizaje se realiza durante toda la vida, pero de forma más acusada durante la infancia. El niño así aprende el comportamiento de los adultos que lo rodean, y no es por tanto un aprendizaje explícito y formal como el que se podría recibir en una escuela, sino que se realiza a través de la observación y el desempeño de los roles de los adultos en el juego. Ahora, el control social externo, por su parte, es la presión hecha por el grupo para que el individuo se comporte conforme a las normas. Esta presión se ejerce porque todos necesitamos ser aceptados en un grupo, y para ello el grupo nos obliga a cumplir sus propias normas. En nuestras familias se debe respetar unas ciertas horas de llegada a la casa, o algunas costumbres como la de visitar a los abuelos. Con nuestros amigos sabemos que a lo mejor el sábado se puede ir al cine, o hay que ir a un concierto o ver un partido de fútbol. A su vez, el control social externo se clasifica en control formal y control informal. El control informal es ejercido por los miembros de grupos cercanos al individuo y basado en normas no escritas como son los usos, las costumbres, la moda. Y el control formal está ejercido o es ejercido por las instituciones y se basa en normas escritas, como son las leyes, y este control se ejerce a través de medios institucionalizados, como son la policía, los juzgados y las instituciones penitenciarias. Ahora, el poder de persuasión de los modelos sociales está en la serie de sanciones que les acompañan. Una sanción es un castigo socialmente establecido, pero no debe entenderse solo en sentido negativo, pues también pueden ser positivas, ya que pueden tanto aprobar como desaprobar una conducta. Y en todas las comunidades sociales, si el individuo actúa conforme a los modelos sociales, recibe recompensas. En cambio, recibirá algún castigo si su actuación no es adecuada a la cultura de su sociedad. También se puede distinguir entre sanciones difusas y organizadas, dependiendo de que el control social sea informal o formal, pues el control formal implica sanciones organizadas, mientras que el control informal implica sanciones difusas. Las sanciones organizadas, como se ha visto, están impuestas por la legislación, la policía y las cárceles, mencionado anteriormente, y las sanciones difusas son la actitud que demuestran los miembros de un grupo social ante un comportamiento, una sonrisa o un gesto de desacuerdo, una frase aprobatoria o recriminatoria. Ahora, también tenemos conductas que no corresponden al modelo normativo, y por esto es que la conducta puede ser desviada, y a pesar de estos controles, ninguna sociedad ha conseguido la conformidad de todos los miembros de su comunidad. Ahora, esto podemos continuar diciendo que así la desviación social se conoce como la conducta que no se adapta a las normas sociales comúnmente aceptadas.
Pueden existir diferentes formas y grados de inconformidad, dependiendo de cómo lo consideren los miembros de la comunidad. Así, por ejemplo, se actuará con más benevolencia con la persona que no guarda una cola que con el ladrón. En cierto grado se permite que una persona adulta que esté en una fiesta beba demasiado y haga tonterías, pero no se tolera que a las 9 de la mañana para ir al trabajo una persona esté ebria. No obstante, no todo comportamiento que se aparte del modelo socialmente sancionado es una desviación, puesto que las personas y las sociedades también pueden optar entre varios modelos, y esto es lo que en sociología se denomina la varianza, variaciones que se permiten dentro del abanico de posibilidades que ofrece una cultura. Y hoy en día en nuestra sociedad se puede optar entre llevar pendiente o no, ser políticamente de izquierdas o derechas, incluso ser cristiano o musulmán. Una conducta dentro de la varianza puede resultar más o menos rara, pero se acepta y se da una libertad individual de adaptación a los modelos. En cambio, la desviación se considera como el acudir a modelos culturales que no estén permitidos. Por ejemplo, en nuestra sociedad, el rechazar vivir en casas o rechazar formar familias convencionales, y por esto la sociedad a menudo no acepta la desviación social e incluso le tiene miedo. Y los desviados no son miembros reconocidos de la sociedad. Con todo, las sociedades entre entidades que se caracterizan por su mutabilidad y son los límites entre la desviación y la varianza que a veces son imprecisos. Así, la cohabitación, las parejas que viven sin matrimonio, durante ciertas épocas ha sido considerada como una violación de la moralidad, mientras que en otras épocas se produce una aceptación que partiendo de círculos sociales muy determinados se va extendiendo a miembros de otros grupos sociales. Ahora vamos a continuar, vamos a empezar hablando sobre las teorías sociológicas clásicas y vamos a empezar hablando de Karl Marx con su estructura económica y un conflicto social. También vamos a hablar de un materialismo histórico, pero vamos a empezar con una introducción que podemos decir que en un periodo caracterizado por los drásticos cambios surgidos a raíz de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, Marx intentó establecer las bases teóricas para comprender y así transformar las condiciones sociales que empujaban a la pobreza a la mayor parte de la población. Y en la época de mayor progreso técnico y capacidad productiva habidas entonces, se daba la paradoja de que las capas populares de la población se veían excluidas de las ventajas que ofrecían las nuevas maquinarias y tecnologías productivas. Los intereses de Marx se enfocan en las problemáticas sociales que observa a su alrededor, contagiado por las reivindicaciones de los incipientes movimientos obreros que comenzaban a plantear modelos organizativos más acordes a los derechos humanos y valores que pregonaba la Revolución Francesa, pero que carecían del bagaje teórico necesario para formular una interpretación alternativa de la historia y la sociedad. Por esto es que en Marx convergen el idealismo hegeliano, el positivismo de Comte, que es un movimiento filosófico de principios del siglo XIX que pretende eliminar la metafísica y extender el método científico a todos los campos, el socialismo utópico y el anarquismo. La teoría económica clásica de Adam Smith, Malthus y David Ricardo, y por supuesto el materialismo dialéctico de Engels, con su gran colaborador. Junto a él, Marx elabora su propuesta del materialismo histórico. Y ahora bien, pretendió convertir la filosofía en una ciencia capaz de explicar el conjunto de la realidad, pero también quiso que su teoría sirviera para criticar la realidad histórica que le tocó vivir y así ayudar a transformarla. Por esto, lo peculiar de su filosofía es precisamente la dimensión práctico-revolucionaria que otorga la misma y se expresa muy bien en la conocida tesis 11 sobre Feuerbach. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. También podemos decir que la filosofía de Marx tuvo, por lo tanto, dos pretensiones relacionadas entre sí, que es de tipo teórico y de tipo práctico. Ahora, también existe tres
directrices fundamentales, las cuales tienen una concepción materialista de la historia, una interpretación de la injusticia del presente, un proceso revolucionario que acelere el advenimiento de una sociedad sin clases sociales, no alienada, justa y el servicio del ser humano y la sociedad comunista. También existe una contribución a la crítica de la economía política y vamos a seguir hablando de un materialismo histórico y decir que frente al idealismo hegeliano y la interpretación de la historia como la exposición del espíritu en el tiempo, Marx expone su concepción de la historia denominada materialismo histórico, constituyendo este uno de los elementos esenciales del marxismo. Entonces, también, para entender esta teoría, es necesario plantear dos conceptos marxistas de enorme importancia, como la dialéctica, que aquí Marx toma de Hegel la dialéctica como método, pero eliminando el factor espiritual o ideal. Y esto quiere decir conservando su estructura y cambiando su contenido. Y para Hegel, el sujeto de la dialéctica es la idea, el espíritu, y para Marx la naturaleza, el mundo finito, la existencia humana real. Ahora, de la dialéctica se pueden caracterizar el cambio, la contradicción, la racionalidad del cambio, la interpretación no fragmentaria de la realidad y el materialismo. También, según esta teoría asumida por Marx, la realidad toda puede explicarse en términos de materia en movimiento y la realidad es natural y puede explicarse desde sí misma sin necesidad de referencia alguna en un principio explicativo anterior como Dios. Y el materialismo de Marx se basa en la relación hombre-naturaleza. Hasta aquí vamos a terminar esta cápsula, pero vamos a continuar en la siguiente un poquito igual de Marx y también vamos a hablar un poco más de Durkheim en la siguiente cápsula.